Estamos grabando, muy bien. Bueno, sistema, como decíamos, sistema de optimización de stocks, que es un apunte del profesor Miranda, es muy didáctico, explica muy bien los diferentes modelos de stock para diferentes niveles de complejidad. Y por último, también hay un libro de introducción a investigación de operaciones, ahí les puse el autor para que lo busquen, tiene ejercicios interesantes y explicaciones complementarias. Entre estas tres fuentes queda más que abarcado todo el tema. Bien, por supuesto que hay una definición amplia y detallada que vamos a ir desarrollando de a poquito. Lo único que escribí como disparador inicial es que cuando estemos hablando de gestionar inventarios o administrar inventarios, estaremos hablando de poder administrar y gestionar flujos de ingreso, flujos de movimientos internos y flujos de egreso. Es decir, vamos a ver a lo largo de hoy diferentes ejemplos de cómo podremos organizarnos respecto de insumos, materiales, cualquier tipo de existencia o de stock, ya sea de los que nos abastecemos para poder producir o comercializar, también de los diferentes tipos de movimientos que podríamos tener en el marco de las operaciones que nosotros hacemos, y también logística, distribución y gestión de inventarios de todo lo que tiene que ver con egresos. Entonces, sin importar en qué punto de esta cadena nos paremos, los modelos serán los mismos, iremos modificando los criterios, los parámetros y las variables con las cuales trabajaremos. Un segundito que me pongo el puntero para poder marcar. Bien. Bien. A modo de repaso, cuando nos paremos nosotros a comenzar a pensar un modelo de inventarios, estaremos apuntando a decir con qué frecuencia tendré que comprar o hacer los pedidos de los componentes que necesito para una cierta operación. Nos vamos a parar en la posición de que nosotros debemos definir qué cantidad, con qué frecuencia, a qué proveedor le vamos a comprar los diferentes componentes o los diferentes insumos o diferentes materias primas. Y los modelos de inventario nos van a permitir es identificar la relación que hay entre estas variables. La cantidad del lote óptimo, la frecuencia con la que deberé pedirlo y las fórmulas que vamos a usar para poder aplicar este modelo vincularán no solo el precio, el costo de adquisición, sino el seguro, el costo que tengo yo de pagarle un despachante de aduana si es algo que viene del exterior, la conservación que debería tener ese componente. Por eso coloqué acá un punteo de algunas de las variables que nos van a impactar en el cálculo que haremos de un lote óptimo. Y ahí deberemos definir para cada cosa que compremos origen y procedencia. Y acá hago una diferenciación. ¿Cuál es el origen de la mercadería o el componente que compraremos y cuál es la procedencia? No necesariamente siempre va a ser coincidir uno con otro. Uno podría estar comprando un material de origen nacional y que tenga procedencia de un lugar diferente a donde se fabrica. No necesariamente siempre el origen se va a corresponder con la procedencia, y mayor amplitud hay en estas dos variables cuando es algo que viene del exterior, que muchas veces podríamos estar comprando alguna materia prima a Brasil, a México, a India o a China, pero quizá la procedencia de esa materia prima venga vía Ciudad del Cabo o vía San Pablo. Muchas veces los costos de la logística, de los seguros,
de los impuestos, el trámite que tenga que hacer el despachante de aduana, muchas veces va a estar asociado también a esta relación de origen-procedencia y el costo que va a tener asociado. Por supuesto que también definir con qué frecuencia y qué cantidad compraremos va a estar vinculado también a la distancia y tiempo. Vamos a ver en un ratito, cuando entremos más en detalle, que es muy común que ya sea una gran empresa de ensamblaje como una automotriz o una pyme pequeña de proveedora de cualquier empresa metalmecánica, no importa la magnitud de la organización, vamos a tener una dispersión que puede abarcar comprar un componente con una frecuencia de un año. Puede suceder que tenemos un componente como ser tornillería, arandelas o componentes pequeños que se suelen comprar pocas veces. Vamos a tomar como parámetro un año y podríamos estar comprando 1, 2, 3 o 6 veces en el año, pero por volúmenes muy grandes y que después tendríamos que acordar si ese volumen, una vez que lo compro, lo recibo íntegramente y lo almaceno o lo voy recibiendo por partes a medida que voy necesitando utilizarlo y hay un cronograma pactado de entregas. Esas dos variantes es algo que uno analiza y termina definiendo en función de la relación que hay entre el tiempo que tarda en llegar lo que yo quiero recibir y a qué distancia se encuentra, y también con la frecuencia y cantidad que lo voy a estar pidiendo. Por supuesto que está vinculado también al volumen que ocupa, y esto me hace acordar a muchas de estas variables que las trabajábamos la semana pasada cuando veíamos cómo nos afectan en una matriz de distribución, porque el tema de consolidar carga o de saber si una carga debe ir entre un origen y un destino, tiene un costo distinto en función del volumen que ocupa, la cantidad que tiene, el peso, la conservación, etcétera. Fíjense cómo ahora estas variables ya las veo desde el punto de vista de mi operación y desde el punto de vista de qué necesidad tendré yo en un momento determinado, si voy a recibir por semana o una cantidad para todo un mes de producción. Y si lo que voy a recibir, imagínense una materia prima como puede ser caucho natural de Brasil o de la India, ¿qué cantidad deberé recibir y en qué condición la deberé tener conservada hasta que la utilice? Porque puede suceder que muchos insumos requieren condiciones de preservación hasta que se utilicen y por supuesto que también tienen caducidad. Parándonos en lo que es industria física de productos no perecederos, esto en algunos casos es muy particular, como les mencionaba, el caucho o algún tipo de utilización de químicos para pintura, donde la preservación de los componentes hasta su utilización es muy delicada, incluso tienen caducidad. Pero vamos a ver en un ratito también ejemplos de industria de alimentos, donde no podemos estar almacenando por tiempo indeterminado y bajo cualquier condición diferentes insumos para una línea de producción. Y por supuesto, todas las variables que venimos mencionando tienen un protocolo de control, porque cada vez que uno debe manejar los flujos de ingreso, estarán también los controles asociados a la cantidad, a la calidad y también a la identificación para saber qué lote está ingresando en qué momento y que cuando tengo una determinada cantidad de lotes almacenados, luego yo pueda identificar y definir cuáles querré usar primero, aunque sean del mismo tipo de productos. Lo vamos a ver en un ratito con criterios de almacenamiento. Ahora, por supuesto que lo que es salida, flujo de egreso, tiene que ver también, no quise repetir todas las mismas variables, que por supuesto que tendremos que tener en cuenta el destino, la distancia y el tiempo hacia el destino y con qué frecuencia tendremos que despachar, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente me pareció enfocar estos tres aspectos que son la preparación, la conservación y por supuesto el protocolo de control. ¿Por qué menciono acá también la preparación? Porque seguramente, dependiendo del tipo de producto que estemos despachando,
y en qué cantidad lo estaremos moviendo, nos va a definir la preparación y el costo, por supuesto, asociado a esa preparación. Ustedes saben, y lo van a ver seguramente cuando elijan, si ven la materia diseño de producto, muchos productos terminados tienen el packaging hecho a medida para que no sufran roturas en el transporte hasta llegar al cliente final. Ahora, vamos a ver que un producto final puede estar en un packaging, ese packaging se puede apilar o consolidar en un pallet con otras 20, 30 o 40 cajas y después los pallets se pueden apilar o no según todo eso, el diseño que tenga ese elemento de transporte. Ahora, todo esto que vengo mencionando, por supuesto que nos va a afectar en calcular el lote óptimo con el cual recibiremos o el lote óptimo con el cual despacharemos. Y con qué frecuencia lo haremos y qué costo total tendremos por toda esta gestión. Ahora, este gráfico bien simple lo vamos a poner un poquito más complejo para que veamos en el centro, cuando estemos viendo hacia adentro, ya sea que estemos en un almacén donde recibimos productos consolidados de un modo y los desconsolidamos para despacharlos en formatos diferentes, o ya sea que estemos en una línea de ensamblaje donde todo lo que recibimos se debe desconsolidar y ponerse a disposición en un momento determinado sobre una línea de ensamblaje. Esta imagen que estoy marcando a la izquierda es un ejemplo donde podremos tener múltiples componentes que van a ser un input y que deberán estar almacenados por un tiempo determinado, y luego tendremos que ver la logística interna y calcular los lotes óptimos que tendremos que definir dentro de la operación. Es decir, qué cantidad tendré que disponibilizar en cada puesto de trabajo en un momento determinado, ya sea una vez al día, una vez a la semana o cada 6 horas, cada vez que se trabaje un turno de 6 horas o 5 horas. Entonces, va a haber una logística interna y un flujo interno donde deberé trabajar también no solo los lotes óptimos que uno utiliza para adquirir todos los componentes, sino los lotes óptimos de logística interna de disponibilizar dentro de la planta en cada puesto de trabajo o en cada lugar para la operación que se requiera. Y allí va a haber quizás equipos exclusivamente dedicados a hacer esa logística interna. Y por supuesto que esa logística interna, para poder optimizarla, tendremos que hacer la menor movimentación posible. En esta imagen del medio vemos un ejemplo de sistemas de racks que se encuentran en el fondo, lo que son estanterías de producto consolidado, estos sistemas de racks ya desconsolidados y disponibilizados en un momento determinado para que del lado de donde se sacó la foto esté el puesto de trabajo que los va a utilizar en cada momento, en un turno, en un día o en una semana. Ahora mismo también podríamos ver que un ejemplo sería en un almacén donde solamente se haga logística, se podrían recibir directamente pallets de diferentes productos y en un área de ese almacén se despaletizan y ya no el output ya no es por pallet de producto univariable, es decir, cuando uno recibe pallets de Coca-Cola, pallets de Sprite, pallets de Fanta, pallets de fideos, pallets de arroz, y hay una logística compleja interna en donde uno tendrá que operar despaletización y luego despachar pallets pero con multiproductos. Es decir, quizá tenés que atender una demanda donde los lotes que te están pidiendo en una unidad de pallet que antes era uniproducto, vas a tener 3, 4 o 5 productos y con diferentes cantidades cada uno. Ahí es donde esa logística interna tendrá que tener bien aceitado cuál es el flujo de cada uno de los productos que ingresan en forma unitaria y la frecuencia diferente que van a tener de salida, y eso nos va a poner en evidencia que cuando calculemos costos de inventario, sí o sí lo vamos a tener que trabajar por producto o incluso por proveedor, aunque sean múltiples productos de un mismo proveedor. Porque este ejemplo que les acabo de dar nos muestra que
el flujo de salida de cada ítem en forma conjunta con otros productos hace de que la compra tenga variables totalmente diferentes. Siéntanse con la confianza de interrumpirme en cualquier momento si algo de lo que digo por ahí requiere alguna explicación o alguna aclaración o algún ejemplo. Yo sigo avanzando, cualquier cosa ustedes me van preguntando. Lo que voy tratando de hacer es ir conectando ejemplos de la práctica con los criterios teóricos que ahora te estamos explicando para que en un ratito, cuando volquemos esto en fórmulas, tengamos claro el ámbito de aplicación que una misma fórmula o una misma variable puede tener según el modelo en el cual la estemos usando. Entonces, por eso, habiendo dado esa pequeña introducción, vamos a empezar a ver tipos de inventario muy disímiles en los cuales la complejidad puede estar en el input, en la operación interna o en el output. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que puede ser la industria de los que se les suele llamar continuos o semicontinuos. Este ejemplo que vemos de llegada de componentes o materiales o insumos en camiones cisterna y un almacenamiento en grandes tanques puede estar bien asociado a industria alimenticia con todo lo que trabajan los lácteos o también puede estar en la parte de combustibles. Todos los insumos que llegan en forma discreta a través de camiones o que pueden llegar en forma continua a través de ductos. Imagínense una refinería que puede recibir el producto bruto a procesar en forma discreta a través de camiones o directamente a través de un ducto que trae el producto crudo a trabajar por un ducto hasta la planta. Entonces, puse este ejemplo para que veamos cómo un modo de llegada y de abastecimiento, vamos a ver un ejemplo en la clase que viene, de cómo calcular los lotes óptimos a comprar de camión y cómo manejar lotes óptimos en almacenamiento de cisternas, como esta imagen que estamos viendo. Y luego, cuando ya nos metemos en una planta de producción, por supuesto que también tendremos que calcular cuáles son los lotes que estaré procesando. En este gráfico bien general y estandarizado, podremos ver que estaremos mezclando quizás en diferentes cisternas diferentes componentes, porque uno podría, imaginemos que esta es una línea de producción láctea, y por supuesto que tendremos el ingreso de leche, tendremos el ingreso de agua en caso que sea necesario, y muchos otros productos químicos, ya sean colorantes, saborizantes, conservantes, muchos productos químicos que a través de dosificadores se irán colocando en las diferentes cisternas y habrá un sistema de control de logística interna que es muy distinto a la logística que veíamos hace un ratito de mercadería que se mueve por unidades físicas en forma discreta. Entonces, fíjense en este caso cómo el inventario de los diferentes componentes es totalmente distinto a lo que es una empresa de ensamble. Entonces, acá lo que vamos a tener son diferentes cisternas donde habrá estoqueados diferentes insumos o componentes, otras cisternas a donde se irán incorporando y mezclando diferentes componentes para que se procese, se caliente, se fermente, se deje madurar un tiempo determinado, y luego irán pasando por ductos hasta llegar a otras cisternas en donde se logrará productos individuales y terminaremos seguramente en una imagen como esta que muestro acá de output, donde tendremos 8, 9, 15, 23 productos distintos, ya no solo por el formato en el cual se van a despachar, sino que para un mismo formato puede haber diferentes sabores, diferentes calidades, diferentes especificaciones. Entonces, este ejemplo es como para poner un énfasis y una diferencia en que en los modelos que gestionemos de inventarios, por supuesto que podrán tener su complejidad en el abastecimiento, en la logística o en el inventario de los productos internos y cómo los iré moviendo y estoqueándome durante el proceso de producción y cómo manejaré esos lotes y cómo los conservaré. Y por último, cómo prepararé
los lotes de expedición ya con una complejidad totalmente diferente, ya sea más simple o más difícil. Y en contrapartida, pongo un ejemplo también de, a grandes rasgos, ¿no? Imaginemos un pequeño taller donde se produce un triciclo y que en ese taller, por supuesto que yo tendré que estar comprando múltiples componentes, tornillos, arandelas, inclusive tubos, plásticos, metales, diferentes formatos y componentes. Imagínense ustedes si son los responsables de este taller en su totalidad, ya sea de la producción como del abastecimiento, de las compras y de los componentes. Tendríamos que definir para cada unidad que voy a producir qué cantidad requiero de cada componente, calcular cuántos triciclos voy a fabricar en un tiempo determinado y luego definir el lote óptimo de lo que voy a comprar. Entonces, un tipo de arandela que voy a comprar, qué cantidad y si me conviene comprar un lote de lo que voy a consumir en el año o comprar pequeños lotes y tenerlo estoqueado o no tenerlo estoqueado. Lo mismo los caños que voy a doblar y soldar. Imagínense que en el taller tendremos 3 o 4 operaciones. Quizá comprar caños lineales, doblar, soldar, pintar y por último ensamblar. Ahora, tendré que calcular en forma individual el lote óptimo de compra de cada componente. Luego definir cómo gestionaré mis lotes en función de el plan maestro de producción, en función de qué cantidad espero producir por día o por semana y cuánto de esos insumos tendré en un almacén dentro de mi taller o ya disponibilizado al lado del puesto de trabajo donde realizaré cada una de estas operaciones. Y por último, cómo calcularé los lotes en los que prepararé el producto terminado y cómo los almacenaré o si trabajaré con lotes lo más pequeños posible. Entonces, en estos 5 minutos de exposición, lo que quise fue mostrar dos ejemplos bien distintos para que veamos que sin importar el tipo de industria, el tipo de fábrica o de procesamiento que tengamos, o ya sea que yo esté realizando transformación física de un insumo o no, el modelo será matemáticamente igual, pero la representación que yo defina de las variables a trabajar va a tener una significación totalmente diferente. Y estoy haciendo todas estas salvedades antes de que nos metamos con las fórmulas y los cálculos. ¿Alguien trabaja en algún tipo de industria o de este estilo? Si alguien quiere dar un ejemplo, bienvenido sea. Porque a mí se me ocurren 5 o 6 ejemplos más y no tendríamos tiempo para abarcar, pero por ejemplo lo que es la industria aeronáutica y cómo se calculan los lotes no solo de producción, sino de operación de componentes aeronáuticos. O también algo que es importante es que no, bueno, lo vamos a ver en un ratito, no todos los inventarios son de cosas físicas. Por supuesto que también hay inventarios de intangibles. Ahora lo vamos a desarrollar en un ratito. Bien, y a esto iba. Vamos a empezar a ver técnicamente y teóricamente los diferentes atributos que tendremos que tener en cuenta. Yo podré encontrarme en alguna bibliografía o según en la compañía, a ustedes les va a suceder también, que según en la organización o con quien uno esté hablando, se le suele decir, bueno, stock, existencias, inventario, hay muchas formas de llamar a los insumos que uno tiene almacenado o conservados. Lo que tenemos que tener bien en claro es si estamos hablando de insumos físicos o intangibles. Porque uno puede tener un stock de caños, de tornillos, de componentes. Pero también uno puede tener un stock de dinero. Uno puede tener un stock de gigas de información. No es descabellado pensar que hoy estemos hablando también de tráfico de información. Tráfico me refiero a la capacidad que tiene que tener una antena para poder abastecer una determinada cantidad de información en un tiempo determinado. Entonces, un ejemplo, recuerdo siempre que en operativa,
operativa es una materia que generalmente está en industrial y en sistemas. Es muy raro que alguna otra especialidad tenga una materia de investigación operativa, pero este mismo tema, que nosotros los vemos desde el punto de vista de la fabricación y de los servicios, en ingeniería en sistemas, seguramente un profesor va a dar un ejemplo de cómo calcular el tráfico de las redes, cómo dimensionar una red de antenas, así como nosotros vemos orígenes y destinos y camiones, trenes o aviones que deben distribuir mercadería, un ingeniero informático que quizá tenga que calcular entre orígenes y destinos de información y que se deben transmitir por redes físicas o por antenas, calcular la capacidad de la red o la capacidad de las antenas para que ninguna sea cuello de botella y entre esos orígenes y destinos pueda fluir eficientemente la información que se desea transportar. Estoy haciendo este paralelismo para que veamos que así como nosotros nos paramos mucho sobre el aspecto físico y cálculo de magnitudes físicas, por supuesto que también todo lo que nosotros calculamos veamos que tiene una aplicación a los intangibles o, por ejemplo, en el sistema financiero, los bancos. Todos los stock, existencias que en los bancos o ahora que está difundida el dinero virtual, por supuesto que en algún momento eso es información que debe estar almacenada en un lugar. Entonces, todo lo que es intangible también debe calcularse un lote óptimo, un costo esperado de gestión de esos stocks, de esas existencias, de esos almacenes virtuales, y por supuesto el tráfico que debe existir para que ninguna de las cadenas de esos procesos sean cuello de botella. Otro aspecto es la complejidad. Por supuesto que tendremos que tener en cuenta que no es lo mismo pedir una unidad y 1000 unidades de un componente en relación a si ese componente tiene una complejidad escalable o no escalable. ¿A qué me refiero con esto? Algo de esto hablamos cuando estábamos viendo procesos markovianos, que decíamos, ¿qué cosas son escalables y no escalables desde el punto de vista de la complejidad? Y esto podría, un ejemplo para que lo veamos en la práctica sería, por supuesto que yo puedo tener almacenados tornillos y puedo tener un tornillo, una medida, estoqueado 10 unidades o 1000 unidades y la única complejidad que podría llegar a tener es el espacio que me ocupa y cuánto pesa para saber si puede estar en el piso o en una estantería o hasta qué altura lo puedo almacenar. Entonces, algunos objetos que pueden ser almacenados o inventariados, por supuesto que está el tema de la conservación, pero también está la escalabilidad, que significa cuánto más complejo se me hace gestionar ese inventario en función de la cantidad que tengo inventariada. Y por supuesto no será lo mismo tener estoqueado 1000 tornillos que tener estoqueado 1000 litros de leche o tener 5 litros de leche. Cuando estamos hablando de algo que tiene una conservación específica y una caducidad específica, y que cuando yo necesite mover esos 1000 litros de leche entre una cisterna y otra, y será la diferencia entre tenerla estoqueada o mandarla a producción, tendré un ducto con un caudal determinado y tendré un tiempo para pasarla de estar almacenada a estar en producción. Cuando en una caja de 1000 tornillos, quizás el tiempo que me lleva moverla de un lugar de almacenamiento a un lugar al lado de un puesto de trabajo, que esos 1000 tornillos se van a usar en las próximas 6 horas de producción. Entonces, la complejidad que va a tener un ítem al momento de analizar sus características de inventario, no solo lo vamos a ver desde el punto de vista de la conservación y la complejidad que tiene por ser el material en sí mismo, sino la complejidad que puede variar según la cantidad que yo gestione de ese ítem. Y hay curvas que hacen de que pensemos que ciertos productos no tienen una relación lineal, sino que tienen una complejidad que se convierte en exponencial, que tener 5 o tener 20 puede llegar a ser 4 o 20, no necesariamente 4 veces más complejo, quizás 20 veces más complejo algo que cuadruplica su cantidad.
Espero haberlo explicado bien, si no, pregúntenme, pero sepan que la escalabilidad afecta mayoritariamente a los aspectos de conservación y de productos que son sensibles. Por supuesto que en industria nuclear, en industria aeronáutica, en industria aeroespacial, donde los márgenes de calidad y de especificidad de los componentes hacen de que manejar cantidades mayores sea más complejo controlar que no se pierda la calidad de lo que uno está trabajando. Por supuesto que ni hablar en lo que es la industria farmacéutica, donde los protocolos de control y la rigurosidad con lo que se trabajan hacen de que las cantidades, al ser escalables, requieran mayor atención cuanto mayor es el volumen. Y por último, la diversidad. No, como veíamos en el ejemplo de recién, un sistema de producción semicontinuo o continuo al que entran 4 o 5 insumos, pero salen 27, 30 productos diferentes, ahí nos da la pauta de la diversidad que podemos tener en el egreso o la diversidad que podemos tener en el ingreso. Vuelvo un ratito a la presentación anterior. Fíjense en el primer ejemplo que vemos pocos componentes ingresando, pero que luego de ser procesados se convierten en múltiples componentes y hay complejidad en los lotes de expedición. A diferencia de cuando puedo tener la complejidad en el abastecimiento y que luego de las operaciones que realizo, tengo quizá mucho más simple y menos compleja la operación de expedición y de almacenamiento de los lotes de producto terminado. Por eso también estos dos contrastes entre diferentes ejemplos, no solo del método de producción, sino desde la visión del inventario, cómo la complejidad va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Así que bueno, acá lo acabamos de repasar, atravesándolo por atributos, por complejidad y la diversidad que tiene eso según en el eslabón que nos paremos. Bien. Vamos a desarrollar ahora un poquito el modelo básico. ¿A qué me refiero con modelo básico? Vamos a explicar en dos gráficos bien simples esta aproximación que tendremos de cómo graficar un inventario. La relación entre cantidad y tiempo cuando hablamos de un inventario determinado. Y por último vamos a terminar viendo las fórmulas y las variables que por supuesto me gusta siempre empezar viéndolo en un gráfico porque todo lo que se grafica tiene doble valor. No sé si alguna vez les dijeron esa frase, pero me acuerdo que cuando en álgebra y en análisis, ¿no? Por supuesto, uno trabaja mucho con fórmulas y la precisión que hay que tener en las fórmulas. Pero si algo se grafica, es doblemente mejor poder explicarlo a través de un gráfico y luego poder fundamentarlo con cálculos. Entonces, este famoso serruchito es el famoso serruchito básico con el cual vamos a explicar el movimiento de un inventario. Y ahora voy a hablar de inventario en general, ya no de input, ni de procesamiento interno, ni de output. O sea, no de abastecimiento, ni de expedición, ni de logística interna, porque lo que veamos lo vamos a aplicar en función del eslabón que estaremos modelizando. ¿Me siguen? Bueno, entonces diremos lo siguiente. Sobre el eje que estoy marcando con la variable S de stock, estaremos cuantificando las cantidades que tengo estoqueadas o en almacenamiento. Entonces vemos acá una cantidad Q. Yo puedo decir que hoy tengo en mi almacén, en mi depósito, una determinada cantidad Q de un determinado ítem. Estamos hablando de un único producto. Tengo una cantidad Q de un producto. Y a lo largo de los días iré consumiendo ese producto porque lo voy usando para producir. Imaginemos que este producto es un tornillo, que como decíamos tengo 1000 unidades. Y voy consumiendo de a 100 unidades por día. Entonces, si uno empieza a trazar una línea que me muestra cómo va bajando esa cantidad en relación al tiempo, veremos que luego de 10 días, si consumo 100 unidades por día, habré agotado las 1000 unidades de tornillo. Entonces,
Este famoso triangulito es el que nos va a servir para entender la relación entre qué cantidad tengo en stock y cuánto tiempo me dura ese stock. Y a partir de esta gráfica iremos viendo cuántas otras variables irán apareciendo. Por ejemplo, si yo quiero graficar la cantidad que tengo en stock de un producto que voy fabricando, ahora me paro en el otro extremo. Yo voy fabricando triciclos y a medida que va pasando el tiempo, voy viendo cómo voy produciendo y luego de una determinada cantidad de días llego a tener un determinado stock de producto terminado. Ese producto terminado luego lo empiezo a despachar. Y si yo lo despachara en un camión, baja abruptamente en forma vertical a cero. Esta línea punteada que baja desde arriba donde estoy ahora a cero significa que yo voy produciendo durante una semana todos los triciclos y cuando finalizo un lote los cargo en un camión y los despacho, entonces en un instante paso de tener todo el stock de producto terminado a tener cero. O si lo comienzo a despachar en pequeños lotes y a una velocidad menor a la que los fabricaba, es la línea que estoy comenzando a recorrer ahora con el puntero y esta será la línea que me demuestre con qué velocidad se me va agotando el stock de producto terminado. Ahora, fíjense cómo yo podré graficar un serruchito diferente según la lógica de producción que tenga, según la lógica de entrega de expedición que tenga, y tendremos tantos gráficos como planes de entrega o de producción nosotros estemos gestionando. Quiero aclarar esto porque no vamos a encontrar en un libro la solución a una situación puntual que nos toque trabajar en nuestro propio trabajo. Seguramente en los libros o en la bibliografía o en estos apuntes que le estamos compartiendo y en los ejercicios que veamos, veremos diferentes ejemplos que nos van a servir como referencia para que cuando tengamos que calcular el lote óptimo y definir cuál es el óptimo de cantidad que tengo en un tiempo determinado y con qué frecuencia la deberé comprar, o qué cantidad me conviene producir en qué tiempo para no tener un cuello de botella en el área de almacenamiento de producto terminado. Por supuesto que estos límites que vemos en estos gráficos están asociados a qué capacidad tengo yo para guardar todo lo que produzco. Imagínense que esta línea punteada horizontal que estoy marcando ahora puede ser hasta qué cantidad de producto terminado puedo tener en mi área de expedición y no más que eso tengo lugar para estoquearme y sí o sí debo comenzar a despachar y que ese stock baje. Y que estos serruchos pueden ser serruchos en paralelo. Un gráfico que me muestra la velocidad de producción y la velocidad de despacho y que se va superponiendo con otro gráfico en tiempo real. Ahora, a este modelo básico le vamos a poner unas variables más. ¿Qué aspectos tendremos que tener en cuenta? Y en este caso, para calcular un lote óptimo de adquisición. Entonces, algo que sí debo conocer es el costo. El costo directo, el costo que tengo de cada tornillo. Entonces, un dato que sí o sí debo tener es el precio unitario que me pone mi proveedor, que será el costo de adquisición unitario al cual yo voy a comprar ese tornillo que quiero para producir el triciclo. Con D mayúscula vamos a darle magnitud a la demanda total que yo represento para mi proveedor. Es decir, qué cantidad de tornillos necesito usar para producir los triciclos. Entonces, imagínense que yo voy a producir este mes 1000 triciclos. Y este componente, este tipo de tornillo, va 1 por triciclo. Entonces digo, bueno, ¿cuál es el costo unitario por tornillo que me vende este proveedor? Yo voy a calcular como horizonte los 1000 triciclos que quiero fabricar, entonces mi lote va a ser la D mayúscula. El lote óptimo, que lo llamamos Q óptimo, es lo que quiero calcular. ¿Qué cantidad me conviene comprar y con qué frecuencia a este proveedor? C1 es el costo de almacenamiento o de mantenimiento. ¿Por qué ponemos este costo?
este es el costo que yo tengo de tener almacenado bajo mi poder el lote que compré. Porque imagínense que si yo comprara, no tornillos, bueno, podría ser los tornillos, pero supónganse que el almacén donde yo tengo guardado todo lo que compro es un almacén que lo tengo monitoreado con cámaras de seguridad, o lo tengo con un vigilante, o lo tengo con un seguro por posibilidad de incendio o de robo. Ese costo de mantenimiento o de almacenamiento es lo que a mí me cuesta tener la mercadería hasta que la utilice, la transforme y le agregue valor para luego venderle y obtenerle ganancia. Entonces, ese C sub 1 costo de mantenimiento va a estar incorporado también en la fórmula de lote óptimo. Y por último, vamos a considerar la variable K a la que llamamos el costo de reorden. Es decir, el costo asociado a cada pedido que realizamos. Entonces, por supuesto que van a encontrar en la bibliografía y en los apuntes que le mencioné el desarrollo matemático de esta fórmula que es el lote óptimo, que básicamente es un cálculo geométrico de la superficie del triangulito que está entre estos tres puntos. El origen, el lote total que tengo antes de comenzar a producir y cuando llego al punto de cero stock. Entonces, nosotros podremos calcular el lote óptimo, que significaría qué cantidad pedir y con qué frecuencia, del siguiente modo: multiplicando 2 por el costo de reorden por la demanda total, sobre T mayúscula, que es el tiempo de gestión. Generalmente solemos trabajar con un horizonte de gestión de un año, y el valor de C sub 1, que es el costo de almacenamiento. Por supuesto que tendremos que respetar siempre el mismo plazo de gestión, es decir, si la T mayúscula estoy indicando que estoy trabajando con un tiempo de gestión de un año, entonces la D mayúscula, que es la cantidad total que voy a usar de ese componente, es para la producción de un año. Si estoy trabajando con un mes, entonces tendré que calcular el lote total que quiero para un mes. Fíjense ustedes que después las unidades deberían ser siempre iguales en el modelo que estamos calculando. Ahora, de este modo vamos a calcular el lote óptimo de un ítem. Habiendo calculado este lote óptimo de un ítem, podremos calcular el costo total de gestión de ese ítem. Porque una cosa es tener el lote óptimo y haber logrado que, bueno, si yo voy a comprar un lote de 1000 unidades para producir 1000 triciclos, me conviene comprar una única vez las 1000 unidades y tenerlas almacenadas, o va a ser un serruchito que compro una vez por mes, y este periodo de tiempo T son 30 días, y durante un año compro cada 30 días y voy utilizando la cantidad que compré cada mes que realicé el pedido. Entonces, el lote óptimo va a ser la relación entre cantidad de pedidos y cuánto tiempo transcurre hasta que vuelvo a realizar un pedido nuevo. Eso, insertado en una gestión total, es lo que nos lleva a tener en cuenta que el costo total de gestión no solo va a estar dado por el lote óptimo, sino que ese valor de lote óptimo que habremos calculado lo colocaremos en esta fórmula, en la cual integramos el costo de adquisición, el costo de mantenimiento y el costo de pedido, el costo de reorden. Y veremos qué significa cada variable. Acá en mayúscula está el costo total de gestión, va a tener el primer componente, costo de adquisición, que sería B, que dijimos que es el costo unitario, es el precio que yo pago por cada unidad, multiplicado por la demanda total, es decir, si voy a consumir 1000 tornillos y el precio unitario por tornillo, ese será el costo total de adquisición en mi horizonte de gestión. El término correspondiente al costo de mantenimiento o el costo de almacenamiento tendrá la variable Q, que en este caso Q va a ser el lote óptimo, el costo de almacenamiento, por supuesto por unidad vinculado al lote óptimo, y T, que es el horizonte de gestión. Por supuesto que esto, si uno lo analiza geométricamente,
Esto está multiplicado por un medio porque sería, el costo de almacenamiento es qué cantidad tengo almacenada, este Q que muestro en el gráfico, por qué cantidad de tiempo, y dividido 2 es porque es la mitad. En vez de ser Q por T, que es un cuadrado, al dividir 2 me da este triángulo que representa las cantidades que tengo en stock durante el tiempo que las estoy utilizando, que las tengo almacenadas hasta que las utilizo. Y el último término del costo total es el costo de reorden, que es cuánto me cuesta a mí cada vez que realizo un nuevo pedido, y la relación que existe entre la demanda total y el lote óptimo calculado. Entonces, bueno, recién ahora y luego de toda esta explicación llegamos a entender con qué variables duras, técnicas y matemáticas vamos a estar calculando un lote óptimo y un costo total de gestión para un ítem determinado. Imagínense que esto es el panorama que tengo de gestión de inventario de un solo ítem. Porque como vimos, según el modelo que yo esté haciendo, ese ítem va a tener una rotación, una velocidad de abastecimiento o de expedición y deberá ser tratado en forma unitaria. Por eso cuando calculen inventario, cada producto, cada ítem, cada componente tendrá un cálculo propio de con qué frecuencia lo voy a pedir, qué cantidad y bajo qué condiciones lo voy a almacenar, guardar, conservar, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos si continúo ahora con criterios de gestión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, avanzo un poquito más. Vamos a ver en un ratito criterios de gestión y también cómo son los modelos con variables, multivariables o variables que cambian a lo largo del tiempo. Esto simplemente a modo de repaso porque ustedes ya lo conocen. El criterio de gestión FIFO, LIFO, FEFO y Priority o de prioridad. Por supuesto que cuando hablamos de abastecimiento, cuando mencionamos al principio de la clase los criterios de control, significa que tendré que tener bien identificado, por supuesto con un etiquetado, con una representación visual, bien identificado lo que ingresa a mi stock y dónde lo voy a tener, y que yo pueda rápidamente saber ese lote, en qué momento llegó, y según con el criterio de gestión, poder encontrarlo rápidamente y ponerlo a disposición de producción. Entonces, first in, first out o last in, first out son modelos muy importantes para tener en cuenta en función de si lo que estamos trabajando tiene caducidad o no. No es lo mismo recibir un lote de materia prima como hablábamos de caucho o de metal o de caños de metal vivo que debe ser tratado, y no debería yo dejar pasar mucho tiempo en colocarlos en producción antes de que se comiencen a corroer o antes de que el caucho pierda las propiedades que me lo hacen tener válido para producción. Ni hablar, por supuesto, el sistema FEFO, que es cuando first expire, first out. Es decir, si yo tengo leche o productos perecederos que uso como insumo, quizás la lógica dice que lo que primero ingresa como insumo es lo que primero debería mandar a producción, pero muchas veces puede suceder que te ingresa un insumo con una fecha de vencimiento y a la semana te ingresa el mismo insumo pero de un lote más viejo y que tiene fecha de vencimiento anterior. Entonces, quizás vos tengas en stock varios pallets de mercadería que llegaron en diferentes momentos, pero ahí ya no va a importar quién llegó último o quién llegó primero. Quizá todos los días estás recibiendo lotes de ese insumo. Pero si no hay un control por fecha de expedición, de que expira, fecha de vencimiento, vos tendrás que mandar a producción la mercadería que estás utilizando como materia prima en función de la que vence primero. Y no en función de la que última que te llegó o la primera que te llegó. Por eso también cuando mencionábamos protocolos de control, es importante cuando se le da ingreso a cierto lote, no solo controlar la calidad, la cantidad,
sino también ver la fecha de producción o la que tuvo o la fecha de caducidad que tiene, y ese es un dato que se coloca y se tiene en cuenta al momento de gestionar por modo FEFO. Y por último, ahí estábamos hablando en temas de sistemas de producción con alimentos o perecederos o industria química, donde todos los materiales tienen expiran en algún momento. Pero también lo que es inventario o flujos de personas, cuando uno está trabajando en lo que son flujos de proceso en un banco, en un supermercado o en un aeropuerto, todo lo tenemos incorporado, pero sabemos que del mismo modo que uno dice, bueno, un servicio, al momento de prestar un servicio, quizás hay que darle prioridad a la gente que tiene poca movilidad y no puede estar mucho tiempo esperando, o por gente que, según las características del trámite que va a realizar, tiene que ser procesado con un tipo de operador o con otro tipo de operador. Estamos hablando ahora de, por ejemplo, en un banco, hoy en día ya está muy difundido que cuando uno saca número, previamente te preguntan qué es lo que vas a hacer y se arman diferentes filas, y como vimos en el modelo de filas de espera, del mismo modo que se ordenaba una fila de espera para una operación, en la gestión de inventario tendremos que tener este mismo criterio en cuenta al momento de calcular la operación que estamos dimensionando. Y para graficar y dejar en claro que va a haber muchos grises y muchos puntos difusos y no necesariamente tendremos nosotros la claridad de cálculo cuando estemos calculando ingresos, movimientos internos o egresos. No necesariamente tendremos que tener esta clasificación dividida en tres aspectos. Por eso hice este gráfico para decir, nosotros al momento de trabajar el modelo, definiremos cuánto de cálculo y de criterio le pondremos a lo que es abastecimiento o gestión interna, y quizá nos estemos parando en un modelo que tenga unos componentes de abastecimiento muy grandes, pero algo de movimiento interno también, porque no necesariamente el modelo que armemos va a tener un límite de que, bueno, esto es ingreso y esto es movimiento interno, sino que va a haber modelos híbridos en los cuales tendremos un poco de abastecimiento y de gestión interna, o también un poco de operación y ya variables de expedición o desde el punto de vista del outbound. Así que bueno, con este tipo de clasificación a la que llamé formatos, quiero explicar que no necesariamente los modelos los vamos a aplicar linealmente tal como los encontramos, sino que seguramente tendremos que diseñar algunos modelos híbridos con variables que involucren diferentes operaciones. Bien, ¿alguna consulta? Si no, sigo avanzando y ya pasamos a la última parte de la clase, que vamos a ver ahora, que son los modelos de parámetros variables. Y que por supuesto, ya a partir de la clase que viene vamos a hacer ejercicios de diferentes tipos. Por ejemplo, en este gráfico que estamos mostrando ahora, vemos un modelo que admite agotamiento. Entonces, de a poquito voy a ir mostrando gráficos que aumentan en complejidad. Entonces podremos decir, bueno, yo tengo un stock, pero ¿qué sucede si mi modelo admite un poco de agotamiento? Es decir, no voy a realizar mi pedido cuando me quedo con stock cero, sino que tengo previsto hasta tener una determinada cantidad de producto agotado y pedidos hechos sobre ese mismo ítem antes de realizar un nuevo pedido. Y ya el tiempo tendré un tiempo dividido en dos etapas. Un tiempo de cálculo de mi modelo hasta que tengo stock y me quedo con cero, y otro tiempo que es el que transcurre entre que me quedé sin stock y espero llegar hasta una determinada cantidad de pedidos más y sí realizar una solicitud de un nuevo lote. Como por ejemplo, ¿no? Se me ocurre esto como ejemplo, puede haber muchas variantes más. O en este caso, que lo habíamos visto en parte, cómo calculo yo los tiempos que tengo de consumo de componentes a medida que voy ensamblando un semi elaborado o un producto terminado, y
qué tiempo puedo calcular yo hasta que vuelvo a recibir nuevas cantidades que me permiten volver a producir, porque este tiempo T sub 2 puede ser o un tiempo muerto, que hasta que yo no reciba todos los componentes que necesito para poder fabricar mi triciclo, recién ahí podré volver a producir mi triciclo. Entonces fíjense que este gráfico me puede estar mostrando la velocidad con la que despacho el producto terminado o el tiempo que tardo en ir recibiendo todos los componentes hasta que puedo volver a fabricar. Por eso les decía, no necesariamente un único gráfico me va a estar mostrando una única visión, sino que este gráfico y estas variables tendrán la significación de lo que yo quiera representar. Y siéntanse con la creatividad de poder hacer el modelo que ustedes crean que es el mejor para poder hacer eficiente la operación. Veremos con qué fórmulas trabajamos en estos casos también. Y acá veremos un modelo mixto donde podemos tener una velocidad de aprovisionamiento o de producción, una velocidad de baja del stock y luego tengo un tiempo T sub 3 donde tengo stock agotado y un tiempo T sub 4 donde comienzo a recibir componentes, pero primero repongo lo que me estaba faltando hasta que vuelvo a tener un stock cero. Así que bueno, estos gráficos un poquito más complejos que vamos a ver tienen fórmulas un poco más complejas también, pero son diferentes variantes para adaptarse a los diferentes modelos de inventario que podríamos estar trabajando. Así que, bueno, ahí saco la presentación. Este es el avance que tenía planeado para hoy. Por supuesto que cualquiera me puede preguntar ahora o hacer algún comentario si lo desea. Y si no, ya vamos a retomar esto la semana que viene yendo directamente a la práctica. Vamos a hacer cálculos con casos reales de lote óptimo, cómo calculamos un lote óptimo, cómo calculamos un costo total de gestión. Vamos a ver cuáles son las fórmulas que utilizamos para el modelo con agotamiento, sin agotamiento. Y también veremos cómo operar estos modelos de inventario cuando hay una restricción de espacio o de volumen de lo que yo quiero comprar para inventariarme. ¿Cómo me va a afectar esa restricción de espacio o de volumen en mi lote óptimo y en mi costo total de gestión? Y ya luego veremos en la última clase cómo atraviesa también los cálculos de óptimo el tema de tener descuentos por cantidad, que eso también es una práctica muy, muy real y cotidiana, que según la cantidad que compre tengo un costo unitario diferente. Veremos cómo afecta también a los cálculos de lote óptimo y de costo total de gestión.